Todas las naciones se enfrentan continuamente con la economía. En el mundo, el socavón que supuso la pandemia del COVID-19 consideró a la economía en un momento de baja, de tal manera que se produjeron reducción de intereses, se produjo una inflación galopante. Las naciones se enfrentan continuamente con la inflación económica. Pero eso supone que las autoridades tienen que actuar, tomar partido, de tal manera que han de tender a reducirla, porque de esa manera se puede controlar mejor el mercado laboral y no olvidemos la exclusión social. Huellas de nuestro tiempo hoy se enfrenta con un problema económico, pero el problema económico va a estar referido a España. Y nos preguntamos, ¿realmente España está en condiciones de asumir y de atender el bienestar de todos los ciudadanos? ¿Qué problemas económicos tiene la España actual? Pues con ese título iniciamos el programa Huellas de nuestro tiempo. Decíamos en la primera parte de nuestra presentación que hoy vamos a tratar un tema económico, pero teniendo como centro del trabajo, del estudio, de la exposición, España. Todas las naciones se presentan y se plantean un problema económico importante, la inflación. Inflación, dinero, inversión, control financiero, mercado laboral, inmigración, son términos que continuamente estamos escuchando, no solamente en los medios de comunicación, sino también en boca de todos los políticos. Por ese motivo nos parece el tema no solamente de actualidad, sino importante para conocer cómo vivimos en España económicamente en esta época. Para tratar el tema, exponer el tema, siempre contamos con un especialista. Hoy tenemos en el estudio a don Juan Manuel. Don José Manuel Sainz Álvarez. Los nombres siempre están bailando, José Manuel. Sí. Bienvenido de nuevo al programa. Y todas las épocas, final de año, primero de año, en época navideña, siempre contamos contigo con algún tema importante económico. Hemos tratado algunos que nos pusiste un poco en vanguardia en esa lucha que tenían y que continúan teniendo los dos grandes bloques, tú decías. ¿Cuáles son esos bloques, José Manuel? Uno es el liderado por Estados Unidos, que de momento es la primera potencia económica, y otro es el liderado por China. Digo liderado porque realmente China va a ser la primera potencia en todas sus magnitudes de aquí a finales de esta década. Bien. Realmente va camino de ello, ¿no? Pues bien, amigos, don José Manuel Sainz Álvarez es doctor en económicas, en economía y empresa por la Universidad Autónoma de Madrid. También es doctor en sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Es un profesor itinerante. Ha estado en México de profesor, invitado
en Colombia, en Perú. Es un profesor que dirige más de 80 tesis en la época en que vivimos, ya va por 80 tesis doctorales y es también diríamos, un escritor específico, especialista en economía, que en 4 idiomas ha publicado más de 200 artículos en revistas internacionales. Actualmente es profesor de Guayaquil, ¿no? Sí, de la Universidad Católica de Santiago Católica de Guayaquil. de Santiago de Guayaquil y también de la Universidad Católica de Ávila. ¿Sí? Luego, José Manuel, yo no quiero extender un poco más todo ese currículum porque tenemos que hablar de economía. Y hoy nos vamos a centrar en España. Yo antes te tiré un poco de la lengua porque cuando expusiste América y Estados Unidos y China, yo me quedé sobrecogido. Pensé, oye, si Europa está perdiendo voz, está perdiendo protagonismo. Vamos a ver hoy, nos vamos a situar en Europa, concretamente en España. Muchas veces yo leo la prensa, también leo las páginas de economía, así como no leo otras, pero las de economía sí, porque nos debe interesar a los ciudadanos cómo funcionamos. Sí, porque además nos afecta Claro. afecta en el día a día y es nuestro, no solamente el presente, Sí. sino también el futuro. Porque si la economía, dentro de todos los ministros, el más importante es el ministro de Economía. Si la economía va bien, pues vamos todos bien, en realidad. Tenemos fondos para realizar todas las actividades, tenemos creación de empleo, tenemos creación de empresa. Y a partir de ahí hay una riqueza que se va distribuyendo entre toda la sociedad. Bien, pues podemos tú hablar, acabas de decir riqueza. ¿Realmente a España se le puede considerar en el grupo europeo como una nación de los denominados ricos? Uy, eso, digamos, antes sí que era cierto realmente, estamos en el grupo de cabeza, pero en la actualidad, tal como vemos en la transparencia, en la primera, ha habido, digamos, un gran cambio dentro de la Unión Europea. España está en la 18ª posición de 27, por lo tanto estamos ya yendo hacia atrás. Y hay dos temas preocupantes. El primer tema es que los países de Europa Central y Oriental ya nos están superando en PIB per cápita. Y dentro de poco, dentro de no más tardar 5 años, también Polonia y Hungría nos va a superar. Por lo tanto, o nos ponemos, digamos, rápidamente a las pilas, o si no nos vamos a quedar en el grupo de atrás, realmente, en PIB per cápita. Y tenemos el gran problema, digamos, de falta de una política económica coherente, en la cual al final nos causa problemas para todos. Tenemos mucho despilfarro, tenemos un Estado demasiado grande. Cuando digo el Estado son administraciones públicas, con las comunidades autónomas incluidas, tenemos una presión fiscal elevada. Digamos, gran parte de nuestros recursos se van en impuestos a la hora del pago. Por lo tanto, es un problema realmente que tenemos que solucionar. Por eso siempre pienso, y desde hace muchos años lo llevo pensando y lo digo y lo publico, que hay que bajar impuestos. Una de las vías para que haya creación de riqueza es lo que ha hecho Irlanda. Irlanda ha bajado impuestos. Por eso se ha convertido en un tigre. Se llama el tigre celta, Celtic Tiger. Si tú bajas impuestos, tienes más renta disponible en tu bolsillo y puedes elegir entre consumir, invertir o ahorrar. Hoy en día no hay capacidad de ahorro prácticamente en España. Primero porque los sueldos son muy bajos. No es de recibo que un 45% de la población juvenil gane menos de 1.000 euros al mes. No, porque si tú ganas menos de 1.000 euros no te da casi para vivir, no te da para emanciparte, para comprarte una casa. Y la casa no es barata realmente, es a largo plazo. Antes las hipotecas, hace años, hace décadas, eran a 10 años. Y ahora son a 40 años, 30, 40, incluso hasta 50 años en ocasiones.
Eso no es sostenible, ¿no? Más vivienda de protección oficial haría falta, pero sobre todo menor despilfarro de recursos, ¿no? Y luego también hay una segunda parte, y es que hay paraísos fiscales en Europa. O sea, tenemos Luxemburgo, Gibraltar, San Marino, Mónaco, Andorra. Y estos países al final atraen capital. Y al atraer capital, digamos como que descapitalizan a los países que tenemos una presión fiscal más elevada. Y eso es un problema al final, ¿no? Eso hay que solucionarlo. Por eso digo, bajar impuestos, no subirlos. Cuando subes impuestos recaudas menos. Recaudas menos porque hay más fraude fiscal. Y quien puede se lo lleva afuera. Es así. Por lo tanto, si no los bajas, pues vas a tener un problema. Tenemos un poder adquisitivo bajo, ¿no? Sí, en comparación, sí. Tenemos un poder adquisitivo bajo. En comparación con el resto de la Unión Europea. Si, por ejemplo, ven en el gráfico, Suecia tiene más de 40.000 euros, mientras que nosotros estamos por 27.000, prácticamente es la mitad. Italia es más que nosotros, igual que Francia y también Alemania, Holanda. Y sobre todo, esa cifra que ven de Irlanda de 71.000 es por las empresas que han atraído por un menor presión fiscal. Por eso es mejor para la economía en su conjunto. Somos, digamos, dentro de la Unión Europea, no los más pobres del todo, que serían, digamos, los países de Europa del Este, pero dentro de Europa del Este, por ejemplo, Rumanía está muy cerca de España en comparación, está ya cerca de Portugal y Portugal se está acercando a España. Y Polonia está también acercándose a España. Por lo tanto, como no actúen de forma, digamos, rápida, y veremos a ver qué pasa en 2023, que es un año clave, los países que ven ahí, Polonia y Rumanía, nos van a superar digamos, en riqueza. Y al final lo que va a pasar es que nos vamos a quedar con Grecia, con Rumanía y también con Portugal. Bueno, eso no puede ser. No somos un país que tenemos que tener una mayor fortaleza dentro de la Unión Europea. Por eso es tan importante luego a la hora de elegir a quién te representa, pues es importante saber a quién votas, ¿no? Vamos a tratar un tema que me parece que es vital e importante. Acabas de citar tú que no es de recibo que un joven viva y gane menos de 1.000 euros, porque no puede subsistir. Estamos hablando de poder adquisitivo y que cada vez va a menos el poder adquisitivo. No podemos invertir. ¿Invertir para qué? Si no produce nada o produce muy poco. Todo esto está originando un gran problema. A mí me parece que yo quiero que tú nos hables sobre el empleo. España, aunque no se dice, pienso yo, de una manera abierta, se camuflan las cifras, hay un alto nivel de desempleo. Y el que está empleado se malemplea, digo malemplea para que no le controlen en ningún sentido, y vive como puede. Hay un alto nivel, ¿verdad?, de desempleo. Somos el segundo país de Europa en desempleo. El más alto es Grecia y luego venimos nosotros. O sea, realmente, y el gran problema que tenemos también es que dentro del desempleo hay un desempleo estructural, es el desempleo a largo plazo. Cuando una persona lleva más de un año en el desempleo, digamos, pierde habilidades productivas y necesita cursos de formación para volver a entrar otra vez en el mercado. Ocurre que en muchas ocasiones, cuando uno supera los 55 años, o cuando es, por ejemplo, una madre soltera, o cuando ha estado con niños durante, digamos, en la infancia con ellos y luego quiere volver a trabajar, lo tiene muy complicado, ¿no? Y luego también lo que sucede es que ha habido un gran engaño con los fijos discontinuos. Esos fijos discontinuos es que tú te hacen un trabajo, te hacen un contrato fijo, pero luego al final te vas al desempleo cuando a lo mejor a los 9 meses estás un tiempo en el paro y otra vez entras a trabajar. Eso lo que hace es
desinflar el desempleo de forma, digamos, artificial, pero el problema sigue ahí. Por eso, lo que veo también por el mundo es que lo que marca la diferencia en los países es el número de empresarios que tienen las economías. Cuanto más emprendimiento, cuanto más empresa privada, más creación de riqueza, menos desempleo. Muchas veces en el extranjero, cuando saben que soy español, siempre les sorprende mucho cómo es posible que tengamos tanto desempleo. Y por un lado es porque hay mucha ayuda, pero luego la ayuda se acaba y viene luego el problema de la economía sumergida. Se considera un 20% del PIB español como economía sumergida. Es de los más altos de la Unión Europea. Deberíamos estar como Finlandia, que es el 1% nada más, pero nosotros tenemos muchísimo, ¿no? Gracias a la economía sumergida no hay tanta conflictividad social. Por lo tanto, digamos que el mundo de la economía es como un balance, ¿no? Esto es negativo, pero también tiene una parte, digamos, positiva, ¿no? Está citando un término, conflictividad social. Sí, porque estamos apaciguados, vulgarmente dicho. Sí, por la economía sumergida, sí, y por las familias. Gracias a que en España tenemos la cultura de tener casa en propiedad, hay muchísimas familias que el problema del desempleo como que queda tapado porque está dentro de la familia y está dentro de un hogar. Y no pasa como en Estados Unidos, que allí es otra cultura diferente, allí es el alquiler y además, y por eso está el homeless, los sin techo. Por eso hay tantísimos, sobre todo en California. Y eso lleva a que, digamos, gracias a la unión familiar, a la cohesión, eso evita un problema social más grave. En otros países hubiera ya estallado desde hace ya mucho tiempo. Pero en España no. En España es entre economía sumergida, entre las ayudas que me dan, pues vamos tirando, pero falta el ahorro. El ahorro, como no se ahorre a medio plazo, pues al final está siempre en lo mismo, ¿no? Tienes que ir ahorrando para ir mejorando en la vida. El problema es importante. Es importante, sí. Aunque lo vamos a tratar posteriormente, porque tanto tú como yo, que nos dedicamos a la enseñanza, yo aunque ya sea un poco reducida, pero aquí habría que potenciar, además de la familia, que es un factor importante, también había que potenciar cómo mejorar la formación y la educación. Bueno, sí. O sea, por un lado... Que ya hablaremos de eso. Sí, pero además de eso yo diría que lo que habría que hacer es incubadoras y aceleradoras de empresa. Lo que se llama, digamos técnicamente, la cuádruple hélice. Habría que unir el Estado, por un lado, administraciones públicas, incluyendo comunidades autónomas, con las universidades, la empresa y las ONGs. Esa unión, esa cuádruple hélice, hace que luego creas, digamos, unos entornos, digamos, mucho más ricos alrededor. Eso lo he hecho mucho en México. En México teníamos esta cuádruple hélice y dentro de la propia universidad teníamos incubadoras de empresa en la cual los estudiantes entraban en su propia empresa, creaban su propia empresa dentro de la universidad. Y luego la universidad facilitaba para que ellos pudiesen acelerar esa empresa al cabo de 2 años y luego ya es cuando salían al mercado. Por eso, cuando tú creas empresarios, creas riqueza al final. Cuando creas gasto público, creas como una gran bola de nieve que va detrás tuyo, te va a intentar poco a poco pasar por encima y venga a subir impuestos para que esta bola de nieve no te arrolle, ¿no? Eso al final se convierte en un problema a largo plazo. Es mejor tener muchos menos volumen de, digamos, de funcionariado público y mucho menos que si diputaciones, comunidades autónomas, la administración pública del Estado, ayuntamientos, es que se paga demasiado, hay demasiados impuestos y demasiada burocracia, y cuanto más burocracia, pues es más anquilosamiento al final a largo plazo. Las economías más dinámicas del mundo, la empresa privada es mucho más viva, y hay mucha más empresa privada y muy pequeñito administración pública. Hay otro tema que en esta primera parte yo deseo que lo plantees, que junto al desempleo también nos encontramos con ese problema de atención, toda la problemática que tiene la persona
eso que podíamos decir, los más necesitados. Cada vez hay más necesitados. Sí, hay un problema de peligro de exclusión social por un lado, y luego también hay mucha inmigración. Hay mucha inmigración ilegal. Somos el segundo país, digamos, de Europa en inmigrantes. Y esta inmigración, digamos, ilegal, pues puede, digamos, provoca un problema dentro del mercado de trabajo. Y este problema viene dado porque realmente con estos, digamos, inmigrantes ilegales, su salario de aceptación es más bajo. Por lo tanto, influye negativamente en los españoles que quieren trabajar también, ¿no? Porque tienen que bajar los precios al final, ¿no? Y luego muchas veces, como son ilegales, digamos, tampoco pagan impuestos, pero luego utilizan servicios públicos, por lo tanto también hay un déficit por ahí, ¿no? Es decir, hay una exclusión social muy marcada, importante. Lo estamos viendo, ¿no?, en la pantalla. Sí, además ocurre que este año no ha sido demasiado bueno, por así decirlo, desde un punto de vista de exportador, ¿no? Y hemos creado además un problema del déficit comercial. Si se fijan en la pantalla, pues directamente ha habido un subidón de tal calibre que ha sido el mayor de los últimos 10 años. Desde Lehman Brothers, la última, digamos, gran crisis global, no hemos tenido tanto déficit comercial. Y en el antiguo que tuvimos en 2008 vino porque hubo una especie como de parón internacional. Ahora fue la pandemia, pero digamos que los otros países se han recuperado, pero nosotros tardamos todavía en recuperarnos. Hemos, digamos, recuperado la actividad económica, pero no somos tan competitivos a nivel internacional. ¿Por qué? Porque tenemos una baja productividad y tenemos unos altos salarios en comparación con otros países. Por lo tanto, digamos que aunque los salarios a veces son bajos, realmente es muy caro para la empresa. Y eso es lo que se ve aquí en esta transparencia. El signo negativo que ven en España, menos 8,5, y en Francia, menos 5,2, significa que por lo que se produce, digamos, la empresa que paga le sale muy caro ese trabajador, porque no produce lo que debería producir. En Alemania los sueldos son muy altos en comparación con España, pero son muy productivos. Por eso tienen signo positivo. Y es más productivo Alemania, por ejemplo, que Suecia. Suecia es 4,2 este índice, mientras que Alemania es 12, es 3 veces más productivo. Por eso hay un alto rendimiento en Alemania. En Alemania te pagan bien, pero si tú te vas a Alemania a trabajar, sabes que vas a trabajar. Y si empiezas a las 8, empiezas a las 8 y sales a las 5. Y no estás que si el bocadillo, que si ahora paro, que si ahora me voy al... No, directamente trabajas en todo el tiempo, ¿no? Mientras que en España, pues bueno, digamos que la productividad es menor, ¿no?, en ese aspecto, ¿no? Y eso lleva pues a que haya un problema, ¿no?, un problema a medio plazo, y que lleva a que no puedas exportar tanto y tengas un déficit comercial al final. Es decir, José Manuel, oímos, leemos y sobre todo oímos en boca de políticos la España vaciada. Sí. La España vaciada es como pensar en un cuento de hadas, que nadie quiere buscar el resultado ni el final del cuento. Eso y la inmigración podría tener alguna relación. Y además lo que ocurre, Andrés, es lo siguiente. O sea, Madrid, por ejemplo, la Comunidad de Madrid es una excepción. O sea, cuando llegas a Madrid ves todo lleno, todo muy dinámico, y hay un efecto atracción. Ayer estuve en la cena de Navidad y venían de Valladolid los que estaban al lado mío comiendo, y me decían que sus hijos no querían estar en Valladolid, querían ya venirse a Madrid. Y entonces dices, bueno, ¿y por qué no? No, es que no hay futuro en Valladolid. Pero ¿cómo que no hay futuro? Si tenéis industria, tenéis universidad, tenéis todo, ¿no? Allá, pues nada, decían que no, ¿no? Y es porque realmente en la España vaciada hay una oportunidad. O sea, siempre se quejan los españoles, es muy típico, ¿no? No, es que está muy mal, todo está horrible, pero mira a ver las soluciones. Y una solución para la España vaciada es a través de Internet, el teletrabajo, por ejemplo. Pues te vas a una localidad pequeña y a partir de ahí, pues todo con Internet, y te puedes trabajar como trabajas en una gran ciudad. Y luego tienes la gran ventaja que la casa es mucho más barata, tienes más calidad de vida, no tienes problemas de embotellamientos ni nada, ni de tráfico ni de nada, pues estás mucho más feliz en plena naturaleza. Por eso, digamos, estaba el Hispasat, el famoso satélite para Internet,
Pero bueno, ahora también hay más sistemas, por lo tanto, con Internet puedes trabajar desde cualquier lugar. Yo estoy trabajando en España con Ecuador, con Colombia, con México, con Estados Unidos, y todo con Internet. Y lo estoy haciendo no en Madrid capital, lo estoy haciendo en la sierra. Por lo tanto, se puede hacer perfectamente. Es tener unas buenas instalaciones, una buena cobertura de Internet y revitalizas una población entera. Bueno, hay un tema que lo vamos a dejar ahí porque estamos en la mitad del programa, pero con la inmigración tenemos que buscar ahí alternativas y soluciones, porque a mí me parece que ahí podríamos tener una posibilidad de mano de obra, una posibilidad de enriquecer incluso la población, y eso lo dejamos ahí porque yo creo que es un tema importante para que lo trates y que nos des tu opinión. José Manuel, llegamos a la mitad del programa. Como siempre, el tiempo se va, pero bien. Amigos, un pequeño descanso. Estamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, hoy hablando de la economía en España. ¿Cómo va la economía en la época actual en España? Un descanso y seguimos con ustedes. Seguimos en el programa Huellas de nuestro tiempo. Ya saben ustedes que cada semana un tema, cada semana una exposición de nuevo tema. Y hoy tenemos uno muy español. Estamos preocupados con la problemática económica que tiene la España actual. Contamos en el estudio con un gran especialista que más de un tema nos ha expuesto sobre la economía mundial. Se trata de don José Manuel Saiz Álvarez. Muchas veces le hemos reclamado: ¿cómo va la economía? ¿Por qué no nos ilustras? Y hoy está analizando cómo está España. La primera cuestión que hicimos en la primera parte: ¿realmente España se puede considerar como uno de los grandes ricos de la Unión Europea? Y tú bajaste los humos. No fuiste bajando de escalón. Así como hay que, desde el punto de vista humano, el hombre tiene que subir los peldaños firme, seguro, de la escalera de la vida, pero antropológicamente no debe mirar los que deja. Pues nosotros estamos mirando lo que dejamos. Bueno, lo dejamos, pero también estamos aprendiendo, sobre todo, qué no hacer. Sí. Porque realmente si cometemos los mismos errores, pues sí. Hay países, por ejemplo, emergentes, que están ya cerca. Por ejemplo, México, cuando estaba en México viviendo, me llamó mucho la atención que venían justo detrás de nosotros en Producto Interior Bruto. Es cierto que son muy grandes. México es como toda la Unión Europea, en su conjunto, en tamaño y en población. Solamente Ciudad de México es la mitad de España. Por lo tanto, con que, digamos, el PIB, si lo ves en términos de Producto Interior Bruto, los países más grandes son los más favorecidos. Pero lo mejor es verlo en términos de per cápita. Y entonces ya ahí, digamos que México queda mucho más atrás en comparación con España, ¿no? Sí, bueno, vamos a buscar soluciones, aunque sean hipotéticas, pero hay que exponer soluciones. Alguien tiene que pensar. Primera solución. Soluciones para todos los problemas que hemos ido planteando. Primera solución,
Primera. Investigación, desarrollo e innovación. Tienes que aumentar I+D+I, porque es que si no te vas a quedar detrás. Estamos ahora con el 5G. China está hablando del 6G. Todavía ya va más adelantada, ¿no?, en ese aspecto. Quien tenga, digamos, la tecnología, tiene el futuro, realmente. ¿Y qué está pasando? Pues que deberíamos invertir el 3% del PIB, el 4%, de forma ideal. Invertimos el 1,4%. Es muy poquito, muy poquito. Y esto se ha visto, por ejemplo, en el COVID. Se ha visto, por ejemplo, ¿de dónde han venido las vacunas del COVID? Han venido de Pfizer, han venido de Moderna, laboratorios extranjeros. El CSIC estaba con su vacuna y al final lo tuvo que dejar, digamos, ¿no? Entonces dices, ¿cómo es posible, no? Si tú tienes, por ejemplo, un avance tecnológico y luego lo aplicas en la industria, no solamente ganas al principio cuando lo has aplicado, los recambios en un futuro te van a dar dinero también por ahí. Y va a haber una dependencia. Por ejemplo, la industria aeronáutica. Ahora quieren hacer la Agencia Espacial Española, ¿no?, en Sevilla. Bueno, vale, muy bien, que la hagas en Sevilla, pero ¿dónde está todo el equipo de ingenieros? ¿Dónde está toda la infraestructura que tienes alrededor, en la cual te apoya tu industria? Es que no solamente hagas una empresa, es que tienes que tener una industria auxiliar detrás, ¿no? Pero bueno, hay temas ahí detrás que lo hicieron así, pues bueno, pues que lo hagan así, pero vamos a ver el resultado, ¿no? La unión hace la fuerza y todo se hace en lo que se llaman clusters, agrupaciones de empresa, en polígonos. Por eso las empresas están en polígonos industriales también. No están sueltas cada una, sino al final se van uniendo entre ellas. Y eso es una de las causas de las cuales tienen las economías éxito. Vas a la cuenca del Ruhr en Alemania y todas las empresas prácticamente van seguidas en las ciudades. Como te confundas de parada, te has cambiado prácticamente de ciudad en el tren. Y es porque cuando están unidas todas las empresas se van intercambiando conocimiento entre ellas. Y no solamente el conocimiento, sino también los equipos colaboran más. Si tú tienes a un equipo a 1 kilómetro, a medio kilómetro, lo tienes prácticamente enfrente, vas a colaborar con ellos más fácilmente. Y por eso las universidades, en Alemania, por ejemplo, hay 2 tipos de universidades. Está la Universität, que es la universidad típica, y luego están las Fachhochschule. Las Fachhochschule son facultades de ciencias aplicadas, sería Universidad de Ciencias Aplicadas, sería la traducción. Y esas Fachhochschule suelen estar dentro de polígonos industriales. Y me acuerdo en Austria que estaba dando una conferencia, bueno, he dado bastantes conferencias allá en las Fachhochschule austriacas. Y estando allá, en el aula había 2 puertas. La puerta de la derecha iba a la universidad y la puerta de la izquierda iba a la empresa. Por lo tanto, acababa la clase y veía que la mitad de los alumnos iban a la derecha y otros a la izquierda. Entonces, lo aplicaban. Todo lo que hacías, lo aplicaban luego en clase. Por eso, una gran diferencia que he visto entre España y el resto del mundo donde he impartido docencia, es que en el resto del mundo hay cada vez más conciencia que tiene que ser muy práctica la clase. Tanto es así que no había clases magistrales, en realidad. Por ejemplo, en una asignatura, en una de las últimas que he impartido en México, por ejemplo, éramos 4 profesores en la asignatura. Eso en España no se ve. En España tienes al profesor y ya está. Pues allí no. Allí veías el temario y decías, ¿quién es el mejor en esto, en este tema? Pues fulanito que está, pues llamabas y iba a clase a dar ese tema solamente. O llamabas a empresarios y entraban en clase y contaban su experiencia. Y luego los exámenes eran retos, no eran teóricos, era reto. ¿El reto cuál era? Que había un problema en la empresa, ¿qué soluciones se te ocurren? Entonces la empresa iba a la universidad y preguntaba, oye, mira, tengo este problema. Pues bueno, pues se soluciona de esta manera, tú lo ves así como profesor, pero vamos a preguntar a los alumnos. Y entonces hacías que los alumnos hiciesen un trabajo que era computable para la asignatura. Todo eso llevaba a una mayor relación universidad-empresa. Y cuando acababan la carrera, había muchos empresarios que estaban esperando a que fulanito de tal acabase para luego ficharle y que entrase a trabajar. Eso, por ejemplo, lo he visto mucho en Estados Unidos y lo he visto en Alemania y en México.
Pues en España se puede hacer también. Por ejemplo, una posible solución unida a investigación, desarrollo e innovación. Vamos con la segunda solución. A mí me llama mucho la atención cuando os leo cierta terminología, economía circular. Claro, yo no capto, como no soy economista, no capto lo de circular, pero intuyo un poco porque tú casi, has planteado, ¿verdad?, de la universidad y la empresa están relacionados, se intercambian. ¿Puede ir por ahí el concepto de economía circular? Sí, porque además, Andrés, la economía circular es también reciclaje de residuos, que no haya residuo cero, en realidad. Estamos, digamos, contaminando el ambiente y ¿por qué es circular? Porque tú lo utilizas, luego se reutiliza y al final, digamos, no contaminas el medio ambiente, ¿no? ¿Y qué está pasando? Pues que el reciclaje municipal de residuos, bueno, funciona, pero podría mejorar el funcionamiento. Claro, en Alemania, ¿por qué funciona mejor? Porque si reciclas mal, te ponen una multa directamente, ¿no? Eso sobre todo pasó al principio, ¿no? Ahora ya todo el mundo está educado y ya esto va en el azul, el papel en el azul, en el verde vidrio, etcétera, ¿no? Pero en España, pues se tira, muchas veces en la basura se tira todo junto, ¿no? Y no nos damos cuenta que al final es un mal favor que nos hacemos, en realidad. Por eso la economía circular tiene que ver muchas veces con responsabilidad social. Una responsabilidad social que incluso para las empresas es responsabilidad social corporativa. Si tienes responsabilidad social corporativa, atraes también a clientes. Y tus proveedores, distribuidores, todo lo que se llaman stakeholders, todos los interesados en tu empresa mejora tu reputación corporativa, tu marca, tu fondo de comercio también mejora. Y si tú, por ejemplo, quieres vender tu empresa, la puedes vender por más dinero, te dan más por ello. Por eso, ser, digamos, ecologista en el buen sentido está bien. Ser ecologista en el mal sentido que, no, esto no se puede hacer porque contamina, esto es tubería por aquí no puede pasar porque, por ejemplo, lo que ha pasado en Barcelona con el Prat, iban a convertir el aeropuerto del Prat en Barcelona en un aeropuerto internacional. Si tú haces una pista que le faltaba, una pista más ancha, los grandes aviones pueden entrar y ahora tienen que pasar por Madrid. Quería AENA, digamos, descongestionar un poquito, digamos, Madrid, también fortalecer Barcelona, y dijeron allá que no, por motivos políticos, que si no se hace la pista porque la naturaleza es más importante, porque hay una laguna cerca. Me parece muy bien que hay una laguna, pero mira también el interés general, el interés también de la población. Y eso es más importante, ¿no? Por eso el ecologismo a veces comete errores que luego es a largo plazo. Si tú no conviertes a Barcelona en un aeropuerto internacional de primera categoría, que entren todos los aviones grandes, los más grandes posibles, pues al final dejas a Barcelona que se va quedando para atrás. Estás planteando un problema importantísimo, no importante, importantísimo, porque tenemos un concepto de la ecología muy teórico, muy bonito, ¿verdad? Es como para adornar. Y sin embargo, tú estás planteando cuestiones, claro que sí, hay que mantener la laguna, pero vamos a ver cómo se puede compaginar laguna con pista, en este caso. Por ejemplo, laguna, ¿no?, con empresa. Exacto, por ejemplo, haces un polígono industrial, se ponen en contra y ¿por qué no? Es que va a romper el medio ambiente. Bueno, pues en vez de hacer un edificio, digamos, industrial típico, pues lo haces más bonito como se hace, por ejemplo, en los países de Centro Europa, en forma como cabaña. En vez de tan grande el edificio, lo hace más pequeño con la arquitectura local. Y entonces te queda mucho más bonito y no distorsiona el medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Y luego todo lo reciclas, todo lo limpias. Por ejemplo, en Dinamarca me acuerdo que fui a una empresa de cárnica y al final de la empresa cárnica había un grifo y me dijeron, mira, toma este vaso y bebe. Y entonces bebí y digo, oye, está muy buena.
y me dijo, este agua la hemos reciclado de la empresa. Era todo el agua que se había utilizado en la empresa cárnica, lo habían con filtros, digamos, depurado dentro y ya directamente salía perfectamente. No contaminaba el medio ambiente. Y era una empresa cárnica que había revitalizado todo el área rural, por ejemplo, ¿no? Y era bonito, no era una empresa de estas que a lo mejor lo pones de bloques y queda un poco feo en el medio del campo, sino que era bonito, estaba bien diseñada, ¿no? Oye, me hace pensar, allá por el siglo XIX, en el aspecto educativo, que todavía tenemos tiempo para tratarlo, un personaje, un pedagogo denominado Iván Illich, defendió la desescolarización. Es un término que deja asombrado a quien lo escucha. Y pensó, ¿por qué tenemos que hacer bloques que son los centros educativos que parecen edificios inamovibles y además sujetos a una estructura que queremos nosotros, pero que parezca diríamos, una catedral? Y dijo, no, hay que romper tabiques. Porque si tú quieres tener, término que te voy a preguntar ahora, una cooperación, un cooperativismo, los tabiques pueden estar así, de esta manera, y pueden desaparecer y hacer aulas más grandes, más pequeñas y de grupo. Exacto, eso lo vi. Fíjate lo que me está recordando lo que tú estás exponiendo. Claro, ¿qué ocurría con esa edificación tan moderna? Pues que el edificio eran paredes que se movían. Exacto, eso lo he vivido hace 2 años. Me acuerdo en una universidad en la cual no había sillas fijas, todas las sillas eran con ruedas. Entonces te ibas moviendo por todo el área y además tenías una pantalla, otra pantalla al otro lado, tenías 2 cañones en el aula, de tal manera que tú te ibas moviendo y también los estudiantes se iban moviendo. Se iban, por ejemplo, cuando hacías una pregunta y había que hacer un grupo para responderla, se unían todos en las sillas con distintos colores. Y luego, por ejemplo, si venía algún invitado fuera, íbamos a la planta de arriba y se llamaba el Ágora. Y en el Ágora era como que estaba ahí Platón delante, filosofando, discutiendo con ellos en la plaza pública, de tal manera que era como unos estrados y eran aulas abiertas totalmente. Entonces cualquiera podía pasar, o sea, directamente iba subiendo a alguien de otras facultades y lo iba escuchando. Y a lo mejor se quedaban en la puerta y podían luego entrar sin ningún problema, eran aulas abiertas. No había la rigidez. Estamos hablando de cooperación, cooperativismo. Exacto. Otra de las soluciones que nos propones, hablando de la economía, en esta segunda parte. Exacto. Pero una cooperativa no al estilo de toda la vida de la típica cooperativa ganadera, cooperativa agrícola, no. A mí me encanta mucho el modelo Mondragón y lo pongo muchas veces fuera de España como un ejemplo. Ahora que ha perdido, digamos, 2 grandes cooperativas, pero bueno, que se han separado de Mondragón, pero es un ejemplo porque tienes, por un lado, innovación, tienen su propia universidad, tienen también una caja, la Cucha, tienen luego, digamos, un gran buque insignia, que es Fagor, con todas las empresas luego alrededor que le van surtiendo y una cooperación también con otras cooperativas internacionales, con centros logísticos, tienen todo completo. Bueno, es más, incluso el sacerdote que lo fundó, digamos, está en proceso de beatificación ahora. La acaban de hacer venerable, ¿no? Entonces ya, bueno, será beato y luego santo si Dios quiere, ¿no? Y por algo es, porque ha tenido, digamos, una gran fuerza dentro del cambio estructural de todo el territorio y ha creado riqueza para toda la sociedad. Al final. Luego, economía social y cooperativismo van hermanados. Van hermanados. Es muy importante la economía social, muy importante. Precisamente estoy en el máster de Economía Social y Cooperativismo en la Católica de Ávila y por eso es también, ¿no? Porque veo que funciona, es un modelo que funciona. Es un modelo que funciona. La unión hace la fuerza siempre, ¿no?
Y si tú tienes economía social, piensas más en los demás. Y al pensar más en los demás, mejoras a toda la sociedad en su conjunto. Normalmente un empresario, cuando ya tiene suficiente dinero, ya, como dice, bueno, ¿y para qué más, no? Entonces ya es cuando ya dices, mira, voy a empezar a dejar un legado. Tú ese legado lo dejas en tu familia, puede ser, pero es mucho más bonito dejar un legado en la sociedad. Por eso es muy bonito cuando creas una fundación y en esta fundación ayudas al resto del mundo. Eso es una gozada grandísima. Muchas veces te da más alegría dar que no meramente ganar dinero. ¿Para qué? No, al final el dinero viene y se va. Luego viene Hacienda, te vienen los impuestos y la mitad te lo quita. Claro. Y luego va. O sea, que no merece la pena realmente muchas veces, ¿no? Entonces es mejor darlo a los demás. Generar esa... Un euro en España es poco dinero. Puedes hacer poco con un euro. Pero un euro en América Latina o en África, haces muchísimo. Porque hay poblaciones que viven con 2 euros al día y otras que no llegan ni siquiera a eso. Por lo tanto, si tú les das, automáticamente cambian todo. Pero esa idea mantenida en España como solución, claro que las empresas podían estar en la España vaciada, en la España menos vaciada y en la España álgida, por llamarlo en una estructura. Pero ¿dónde están las empresas? Pues suelen ir a la España álgida, como dices, ¿no? Mientras que la España vaciada, hay muchas veces la España vaciada es por falta de infraestructuras. O sea, realmente, ahora con el tren de alta velocidad se abre una posibilidad. O sea, el hecho que viajes en 2 horas y media de Madrid a La Coruña, pues está muy bien, realmente, ¿no? Pero claro, hay que también, tiene que ser todo el resto también de España con esa misma velocidad, ¿no? Y luego hay regiones, como en Extremadura, que siguen con el tren pidiéndolo y al final no lo tienen todavía, ¿no? Claro, falta infraestructuras, falta esa capilarización, llegar hasta el último reducto, ¿no? Y hay, por ejemplo, poblaciones que se pueden impulsar fácilmente si están dentro de lo que se llama un eje de crecimiento. Por ejemplo, Guadalajara prácticamente se ha unido a Madrid, gracias a la carretera de Barcelona, a la autopista de Barcelona, la A2, y luego Toledo con Madrid es una relación muy estrecha, ¿no? Tanto así que el abono del transporte público llega hasta Guadalajara y Toledo, el de Madrid, ¿no? Realmente se ha convertido, antes era una ciudad dormitorio y ahora ya hay industria. Cuando vienes de Madrid a Toledo en coche, ves industria continuamente en el camino. Y eso lleva un crecimiento, digamos, estable dentro de la población, ¿no? Un crecimiento que lleva riqueza para todos, ¿no? Lo importante es distribuir, pero de forma equitativa, pero justa. Si una persona gana más, no le machaques a impuestos. Una persona gana menos, pues ayúdala, ¿no? Con ayudas públicas. Ese es un tema de Hacienda fuerte, sí, porque consideran ricos al que trabaja mucho. Claro, pero eso no... O sea, y como trabaja mucho, gana mucho. Claro, pero la clase media es la clave en los países. Cuanto más clase media, pues mucho mejor, porque, digamos, es la que sustenta todo. Y lo que está pasando en España es que cada vez la clase media es menor. El país, digamos, con más desigualdad, uno de los mayores desiguales del mundo es Rusia. Ahora que está en guerra con Ucrania, en Rusia los antiguos del Partido Comunista, pues directamente dijeron, no, hombre, ya que estamos aquí el Partido Comunista y salimos de la Unión Soviética, pues oye, esta empresa para mí. Y se fueron apropiando prácticamente de empresas. ¿Y qué ocurre? Pues que son muy ricos, mega ricos. Digamos, todo el entorno que está alrededor de Putin es mega rico. Y luego están la clase media, que prácticamente ha desaparecido, con la caída de la Unión Soviética fue un colapso total, y luego es mucha clase pobre. Hay muchos pobres en Rusia, sobre todo jubilados, que están cobrando las pensiones soviéticas, mientras que ahora, digamos, de las ciudades más caras del mundo es Moscú, y están pasando hambre, ¿no? Me acuerdo en Moscú, viejecitas vendiendo una camiseta. Cuando digo una camiseta, es una camiseta, no un puesto de camisetas. Y era para tirar, ¿no? A final de mes y a poder comer. O sea, realmente dentro de la Unión Europea hay grandes diferencias
sobre todo en los países que antes eran de la órbita soviética, ¿no? Detrás del telón de acero. Han mejorado, no quieren saber nada de aquella época y entonces se han directamente atraído capital y han empezado a crecer rápidamente, y ahí está la República Checa, está Polonia, Hungría, que son los países del Visegrado, ¿no? Dos cuestiones muy breves en esta última parte. ¿España atrae capital? Una cuestión. Y segundo, ¿cómo en el campo educativo, qué necesita España, aunque sea muy concreto, para incorporarse a esa universidad que tú acabas de citar anteriormente? Dos cuestiones. Atrae capital, sobre todo atrae capital intelectual, y es uno de los países que más atrae estudiantes Erasmus, que sobre todo vienen de Alemania. Los alemanes son los que más se mueven, ¿no? ¿Qué le faltaría, digamos, más que a la universidad, a los estudiantes españoles? Por lo que estoy viendo, ¿no? Esto de estar en varios países a la vez te da una visión, digamos, de conjunto, ¿no? Lo que veo es que, en primer lugar, les fallan los idiomas. O sea, no hablan tantos idiomas como puede hablar un finlandés o un sueco, un suizo. Entonces, realmente, con pocos idiomas, pues llegas no tan lejos. Sobre todo, hay mucho miedo en el alumnado español a la hora de hablar inglés. Que si hablan con acento, que si no lo sé, que si... Y el inglés es fundamental, es fundamental. Para otras materias a lo mejor es el alemán, pero tener mínimo 2 idiomas extranjeros es muy importante. Y la clave está en el segundo idioma extranjero. Tú tienes el inglés, tu lengua materna el español, y el tercer idioma es la clave. Tienes que tener un nivel medio o un nivel medio avanzado para, a partir de ahí, separar tu mente, y si estás estudiando francés, que te venga todo en francés y no te venga en inglés cuando estés pensando. Y a partir del tercer idioma, ya los que quieras, 4, 5, 6. He tenido estudiantes con 7 idiomas. Lo que pasa es que son polacos, ¿no? Un estudiante polaco con 7 idiomas. Los alemanes pues tenían 6, 5 idiomas, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, que ya sé que es fácil decirlo, pero pienso que deberían estudiar más, tener más curiosidad intelectual, para tener más base. Yo ahora mismo estoy con mi 3er doctorado. Y dirás, bueno, ¿y por qué? Porque me gusta aprender, porque cuanto más sabes, mejor. Entonces estoy con el 3er y luego tengo en mente hacer un 4. Y claro, dices, vale, pues sí, pues normalmente, y lo noto, lo veo en mi generación. En mi generación tengo amigos míos que ya tienen, vamos, yo tengo 2, y hay muchos amigos míos con 2 doctorados, muchísimos, ¿no? Con lo que eso significa, con tema de publicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues ese espíritu en los jóvenes españoles, que se note, que se vea, que no te conformes como estés a la hora de saber, conocer, descubrir, para amar lo que haces. Si tú amas lo que haces, se te va a pasar el tiempo volando. Y al final no te vas a dar cuenta y te ha pasado todo el trabajo y dices, anda, pero ya estamos. Por eso es muy importante eso, es muy importante. Y veo que las nuevas generaciones están un poco como apoltronadas, ¿no? En ese aspecto. No, a mí en la ley del mínimo esfuerzo, hay excepciones, ¿eh? El estudiante que es bueno es realmente muy bueno. Por eso cuando tengo un estudiante realmente muy bueno, lo que hago es apretarlo un poquito más y que se estudie más y que sepa más, que no haya límite. En el saber no hay límites al final. José Manuel, esa es una lección de educación, de orientación escolar, profesional y personal. Sí. Importante que acabas de dar y como gran mensaje de tu programa. Este programa que siempre cuenta contigo. Muchísimas gracias, Andrés. Muchas gracias también a ti. Y a ustedes, como siempre, yo les animo que Huellas de Nuestro Tiempo no les falla, pero también contamos con ustedes porque nos animan y nos estimulan a buscar nuevos temas. Hasta el próximo programa.